Aleluya, buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas. Seamos todos bienvenidos a la casa del Señor. A los que van a estar viendo por internet, a los que van a estar presentes, gracias. Nosotros somos una iglesia de Christ Gospel Church, somos una misión de Christ Gospel Churches Internacional. Pertenecemos a las iglesias del Evangelio de Cristo Camino Crucificado. Nuestra iglesia madre está en la ciudad de Indiana. Pertenecemos a este tipo de iglesias. Quiero mencionar una vez más la página de YouTube que tenemos, y quiero recalcar nuevamente que los videos a través de Facebook están siendo censurados o restringidos porque no se permite hablar ni de la muerte de Jesucristo, ni de la sangre, ni de la cruz, nada que fomente aparentemente entre ellos la violencia. Entonces eso levanta o crea, cuando metes o cuando intentas hablar de esos temas, el algoritmo del internet, o el algoritmo o lo que tienen ellos registrados, cuando se detecta alguna palabra que lleve a ese tipo de cosas, le censuran inmediatamente el video, le censuran lo que quiere hacer para promocionar el canal, para que gente conozca de Jesucristo, de la salvación, de la sangre, de la cruz, del Espíritu de Dios. Todo eso nos ha llevado a que nos restrinjan la página. Ya no tenemos las suficientes visualizaciones. No está monetizada la página, sino que a través de estos temas que acabo de mencionar, la página ha sido restringida. Entonces, esta página que tenemos aquí es la página de YouTube. Aquí sí nos permiten hablar de muchas cosas, como el sacrificio de Jesucristo, como el derramamiento de la sangre por nuestros pecados, la cruz del Calvario, cómo es que Él murió. Esto sí nos lo permiten en YouTube. Entonces, quedan cordialmente invitados. Les menciono de nuevo y les muestro la página, la cual nosotros tenemos más de 1100 videos ya subidos para la gloria de Dios. Son temas de los cuales el Señor nos ha ido enseñando este maravilloso mensaje, el mensaje de la esposa, del crecimiento. Nos ha ido enseñando de muchos temas que no se hablan en muchas de las congregaciones, mas aún sin embargo, por la gracia y misericordia de Dios, Dios le entregó la revelación en la profundidad de la palabra a través del estudio del hebreo, del griego, del arameo, a la reverenda Gracias, Hicks. Jesús. Gracias por nuestro líder, ya partió con el Señor, pero en la Ciudad de México también teníamos otra líder que se llamaba, es la reverenda Esparza, que ya partió también con el Señor. Ambas fueron las líderes de este mensaje, una en la Ciudad de México, y Dios la usó para esparcir este mensaje a través de Centroamérica, y la otra a la cual el Señor le regaló el mensaje, la reverenda Hicks, la cual Dios se encargó de diseminar este mensaje a través de todo el mundo. Quedan cordialmente invitados. No somos eruditos, no sabemos todo, pero nos gusta estudiar la palabra, nos gusta meternos a través de las raíces hebraicas según lo que la reverenda Hicks estudió, y a través de ella pues hemos ido conociendo un poquito más de lo que es la profundidad, la parte de escarbar o escudriñar las escrituras. Dicho lo siguiente, vamos a ir a la parte del estudio. El teléfono mío es 720-323-3963. La dirección de la iglesia o de la congregación está en Brighton y es 76 Sur Main Street, en la ciudad de Brighton, Colorado. Amén. Con un código postal 80601. Amén. El teléfono de mi esposa 720-941-6617. Por si tienen alguna pregunta, por si quieren congregarse, por si viven alrededor de Brighton, por si no tienen iglesia, todo eso queda cordialmente invitados. Somos una congregación pequeña, somos una misión que está intentando llegar al grado de ser iglesia, para ser mencionados como iglesia de parte de la iglesia madre. Dicho lo siguiente, vamos a ir a la parte del estudio. La semana pasada no pudimos dar el estudio porque teníamos personas nuevas y quisimos llevarlas a través de lo que es la palabra salvación. Ya me salvé, y ahora que
el hermano Meni está llevando el mismo tema los sábados. Entonces es importante analizar y es importante conocer un poco la palabra para saber cómo llevar la palabra a aquellas personas que todavía no son salvas, pero que quieren conocer un poquito de la palabra, que a lo mejor Dios puede abrirles el entendimiento para que sean salvados a través del sacrificio de Jesucristo, a través de ese sacrificio maravilloso del derramamiento de sangre por el perdón de los pecados para cada uno de nosotros y todo aquel que quiera recibir y aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador. Dicho lo siguiente, estamos llevando un tema, un estudio que se llama las 4 clases de fe. Y vamos a leer esta parte porque aquí desarrolla parte de lo que es el estudio que estamos llevando para meternos ya y avanzar un poquito en lo que nos resta el estudio, para que, si Dios quiere, ya tomemos un estudio nuevo para ir aprendiendo un poquito más de la palabra. Amén. Dice la parte del estudio, hoy sí lo voy a leer porque si alcanzo a leer bien, traigo lentes de fondo de botella y voy a poder. Dice el estudio, en el principio de este estudio que se menciona las 4 clases de fe, dice: la fe, parte necesaria de la vida diaria, es absolutamente esencial para el cristiano porque es el fruto espiritual de su creencia y confianza en Dios. La fe también es un don que Dios nos regala, pero esta es una parte de un fruto que Dios quiere que tengamos, y el fruto tiene que venir a través de un árbol, ¿sí? Un árbol del cual salió una semilla sembrada dentro de nosotros, el cual tiene que llegar a dar este fruto. Amén. Entonces les leo de nuevo: la fe, parte necesaria de la vida diaria, es absolutamente esencial para el cristiano porque es el fruto espiritual de su creencia y confianza en Dios. La palabra de Dios nos enseña acerca de 4 clases de fe que necesitamos para ayudarnos en nuestro viaje espiritual. La primera clase de fe, y esta es la que ya vimos, pero que quiero ir recalcando para que se nos quede grabado. La primera clase de fe es la fe puerta, que nos permite acceder a experiencias espirituales de seguridad ante el juicio de Dios. Este tipo de fe nos habló, o este tipo de puerta nos habló de Noé, nos habló del pueblo de Dios cuando fue rescatado, nos habló de Noé cuando Dios envió juicio a través de que él se enojó por toda la maldad que existía en el mundo, y nos habló de cómo Dios salvó a estas gentes a través de esta puerta de fe, a través de creer en lo que Dios pues no les predicaba, sino que les hablaba directamente. Habló con Noé directamente para decirle lo que tenía que hacer, cómo es que tenía que hacer un arca, cómo la tenía que hacer, qué es lo que iba a estar dentro y quiénes iban a entrar y permanecer después de que Dios metiera a los animales, entrara la familia y Dios cerró la puerta del arca. También hablamos que en esta arca había 2 ventanas especiales, una natural y una espiritual. Todo esto nos fue llevando a través de este mini estudio de la puerta de fe con Noé. También nos habló de que estas ventanas estaban en la parte de arriba, porque Dios quería que mirara hacia arriba. No puso la ventana hacia los lados, porque si Noé o la familia de Noé hubiera visto cuando estaba el diluvio, cuando estaban subiendo las aguas, hubiera visto cómo se ahogaban las gentes, hubieran querido que se subieran. Y esta parte, ellos aparentemente se hubieran perdido de la salvación, porque al ver a aquellos que se estaban ahogando, probablemente ellos hubieran querido meter o ayudar a cualquiera de los que se iba a quedar o se estaba quedando. Esta parte es importante, mis hijos, porque me lleva a la parte cuando el Señor nos arrebate, cuando el Señor venga por su iglesia. Por eso dice que va a ser en un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué? Porque en un abrir y cerrar de ojos no vamos a alcanzar a ver al hermano, al tío, al hijo, al sobrino, a la nieta,
para que se venga con nosotros. Esta parte es algo muy similar para cuando el Señor venga por su iglesia. En un abrir y cerrar de ojos no vamos a alcanzar a meditar más que en irnos, en que el Señor nos arrebate. Por eso dice la palabra de Dios que nos mantengamos mirando hacia arriba, porque de arriba viene la salvación. De arriba va a aparecer Jesucristo para arrebatar a su iglesia. Entonces es algo muy similar a lo que Dios hizo con Noé, el arca, los animales y la familia de Noé. Lo mismo sucedió también con el pueblo de Israel, con el pueblo de Dios, cuando Él les ordenó que pusieran sangre en los dinteles y en los marcos de la puerta, sangre para poner una señal, aleluya, y que se guardaran, y que se quedaran dentro de las casas. Es tipo y figura también del arca, permanecer dentro con el sello de la sangre. También el arca tenía el sello de la sangre por dentro y por fuera. En las casas de los hebreos en aquellos tiempos había una sangre por fuera, pero por dentro iba a haber otra sangre del cordero que iban a sacrificar para que lo comieran. Amén. Se fija la similitud de cómo Dios va preparándonos, o cómo Dios pone cosas muy similares para entender las escrituras. Entonces, este tipo de puertas Dios las proveyó para que entendiéramos que hay salvación, que si reconocemos y aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, la puerta se abre para que entremos, pero también Él puede cerrar la puerta para que no entre algunas cosas que nos estorban para poder seguir al Cordero de Dios. Amén. Continuando con esto y en estos ejemplos, aleluya, voy a seguir leyendo. Dice, la primera clase de fe es la fe puerta, nos permite acceder a las experiencias espirituales ante el juicio de Dios, de protección contra la muerte espiritual, de encontrar alimento espiritual, y nos permite entrar en la unidad espiritual de la relación con nuestro esposo Jesucristo. La segunda clase de fe es la fe semilla. Esta parte es algo que yo creo que no hemos llegado a entender lo suficiente como para empezar a practicar todo esto que nos enseña la palabra. Dice, la fe semilla es la semilla de la fe que penetra en el corazón y se convierte en un árbol poderoso. A través de esto yo les mostré una parte de los estudios que la reverenda Hicks Dios le dio, y les mostré el árbol de la confianza. ¿Se acuerdan? Hablamos del árbol de la confianza, el cual tiene que ser sembrado dentro de nosotros para empezar a confiar en aquel que nos salvó. Fíjense bien, la gran mayoría de nosotros al principio, cuando somos salvos, tenemos ese gozo, ese amor, esa paz, esa tranquilidad, pero de repente todo eso desaparece y empezamos a ver la multitud de la gente que está a nuestro alrededor, y empezamos a mirar los defectos y empezamos a ver todas estas cosas. Entonces llega a tal grado el momento, nos pasó y lo constatamos, de que no todos los que nos decimos cristianos tenemos esa fe y esa confianza en Jesucristo. Y le voy a poner el ejemplo, porque a muchos de nosotros nos sucedió cuando la pandemia. En la pandemia todos o muchos de nosotros teníamos pánico de morir. No teníamos esa confianza de saber a dónde íbamos. No teníamos esa seguridad de que si moríamos estábamos en el siguiente segundo después de morir en la presencia de Dios. Muchos, no digo que todos, pero muchos sí tuvieron o tuvimos ese miedo de morir. Hay gente que se burla de nosotros los cristianos porque dicen, si confían tanto en Jesucristo, si confían tanto en que Él es la vida, si confían tanto en que Él les dio vida eterna, ¿por qué tienen miedo de morir? Porque hay mucha gente cristiana en los hospitales pidiendo oración para que Dios los sane. ¿Qué no es lo que están esperando que suceda?
una vida eterna con Jesucristo. Entonces, ¿por qué tanto pedir por sanidad? Eso, los que no son cristianos nos juzgan mucho por eso. Sé que no le tienen la suficiente confianza a Dios como para decir, pues es que ya es tu tiempo. A muchos de ustedes, los cristianos, les pasa lo que a Ezequías. No quieren morir. Aunque el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo dicen mucho, ¿no? O lo decimos mucho, ¿no? Y a la hora de que nos enfermamos, a la hora de que nos pasa algo, algo sucede dentro de nosotros que nos da miedo morir. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Estás enamorado de este mundo? ¿O estás enamorado de Jesucristo? ¿Quieres ir a la presencia de Jesucristo? ¿O prefieres seguir viviendo en este mundo? ¿Estás dispuesto a ir con el Señor en cuanto sea la voluntad de Él? ¿O quieres pedir oración a todos los cristianos, a todas las iglesias para sanarte? Quiero que lo analice. Quiero que lo vea desde ese punto, porque la gran mayoría habla para pedir oración por sanidad, pero que no estamos esperando la voluntad de Dios en cualquier cosa que nos pase. Que no estamos declarando Romanos 8:28, donde dice que todo obra para bien. Entonces hay incongruencia en lo que creemos y en lo que practicamos. Hay incongruencia en decir el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque yo prefiero seguir viviendo y que la muerte me espere. ¿Me estoy explicando? Amén. Eso nos sucede a la mayoría de los cristianos. Al 99% de nosotros nos pasa. No queremos morir. ¿Pero qué no es ganancia? Amén. Entonces no quiero esa ganancia, hombre. No confío en el Señor. No tengo esa paz que sobrepasa todo entendimiento. O tengo ese miedo que me ataca. Cuéntenme qué es lo que me pasa o qué es lo que nos pasa. Métase en las páginas de los cristianos, de nosotros, y vea cómo una gran cantidad de gente está pidiendo por sanidad y no por la voluntad de Dios. ¿O no? A mí me pasa como me pasaba, Fuerte para que se grabe, hermano. que a mí me pasa como le pasó a un pastor que dijo, ay ya, ahora sí, si estoy listo, llévame. Amén. Y luego pues no. Digo yo, ay, otra vez fallé, no sé, no me voy. No estoy listo. No. Y No me llevo. orándole yo al Señor, yo le dije, ay Señor, sí, yo ya estoy cansada de este mundo cruel. Aleluya. Ya me quiero ir, ya hay mucha maldad. Y luego yo le oré al Señor y a nadie se lo dije, ¿verdad? Amén. Y cuando fui a los estudios al centro de cáncer, el doctor, cuando yo lo vi en la foto de quién me iba a ver, era un señor joven como de 40 años. Y cuando lo conocí ahí, era un señor, un médico anciano. Y dije yo, ay, es el mismo, pero no es el de la foto que yo. Amén. Y luego me dijo, bueno, pues tengo dos noticias. ¿Cuál quieres, la buena o la mala? Primero? Aleluya. Y
pues de todas maneras conocemos que no hay malas noticias, ¿verdad? Amén. Todas son buenas en las manos del Señor. Amén. Pero para mí la mala me dijo, pues la mala noticia es que tienes que seguir soportando este mundo. Aleluya. Amén. Y dije yo, ay Señor, es usted, perdóneme, o sea, yo sé, ¿verdad? Que me vino como un regaño, Amén. ¿verdad? Porque la verdad que yo sí decía, ay Señor, es la oportunidad, me voy. Amén. Me voy. Aleluya. Y luego Se abre la me puerta de la pues eternidad. lo Amén. siento mucho, pero tienes que seguir, dije yo. Pero yo no sabía, como después aprendí de este pastor, que dijo, ay Señor, yo sabía que me faltaba, que no estaba listo. Amén. Ahora la pregunta, atrévase a preguntarle, ¿en qué te estoy fallando? Amén. ¿Qué me falta, Señor? Amén. Y yo dije yo, ay Señor, eso sí se me hizo feo. Aleluya. Amén. No estoy lista, Sí. me tiene que seguir alistando. La gran mayoría nos falta mucho, mis hijos. Sí, No sé qué tanto Dios escogería para cada uno de nosotros, pero si no nos hemos ido con el Señor, porque aunque no querramos, se va a cumplir lo que Dios estableció para cada uno de nosotros. Amén. Aunque hagas 500 cosas para sanarte, aunque hagas 200,000 otras cosas con lo que tú quieras hacer, si es tu tiempo, es tu tiempo. Aquí es la parte donde debe de radicar nuestra confianza en la voluntad de Dios. No quiere decir que vamos a abusar y adelantar nuestra ida con el Señor, pero tampoco la podemos retrasar, porque hay un tiempo establecido para cada uno de nosotros. Entonces, debo de tener esa paz que sobrepasa todo el entendimiento. Debo de tener esa confianza en que lo que Dios haga está bien, sea para que yo me vaya o para que me quede. Eso es lo que tengo que entender, que sea a través de algo lo que Él vaya a usar para llevarme, porque a lo mejor estoy muy enfermo de cáncer, pero no me muero de cáncer. A lo mejor me atropella alguien allá afuera, porque es mi tiempo. Se va a cumplir el tiempo conforme a la voluntad de Dios. Amén. Entonces esa confianza debo de tenerla yo, de que pase lo que pase, está dentro del plan maestro de Dios. Entonces todo lo que yo estoy haciendo, pues sí, es porque la ciencia me lo provee, es porque muchas cosas, porque quiero mantenerme lo mejor que se pueda para entregarle un templo sano, limpio al Señor, pero no para retrasar mi muerte, no para retrasar mi partida a la presencia del Señor. Si llego a tener esa confianza y esa seguridad, entonces no me va a preocupar todas las enfermedades que yo pueda tener. Claro, me voy a encargar de tratar de que este cuerpo se mantenga lo mejor posible, pero no es para retrasar mi muerte, es para tratar de agradar a Dios con este templo que Él me dio y que a Él le pertenece. Entonces, ¿me tengo que morir? Sí. ¿Cuándo? No lo sé. Pero haga lo que haga, voy a partir con el Señor. Voy a estar en la presencia de Él. Entonces, que ese miedo que tenemos muchos, o que teníamos muchos, o que tienen muchos, desaparezca. Porque tenemos que empezar a tener esa confianza en Él. De que pase lo que pase, suceda lo que suceda, está escrito para mí y para usted. Entonces, ¿por qué me preocupo? Si ya Dios tiene control de todas las cosas. Si todas las cosas Él las ha ordenado como Él quiso. ¿Estoy enamorado de este mundo? ¿Quiero seguir viviendo en este mundo? Pues aunque usted quiera, el día y la hora Dios la tiene, de irnos a la presencia de Él. Ahora, tengo que estar preparado para presentarme delante de Él, aprobado, como aquel que trazó las escrituras correctamente.
aquel que hizo lo que me encargó que hiciera. ¿Hasta dónde estoy cumpliendo? ¿O hasta dónde me faltan para cumplir con el propósito de Dios? Pase lo que pase. Le decía yo hace poco, hace algunos días o hace algunas horas, yo tengo que dar gracias por lo que tengo y por lo que no tengo. Porque a lo mejor, no sé, a alguien le falta la vista, pero a mí me faltan dientes. Y tengo que estar conforme con eso. A alguien le falta algún órgano, pero a mí me faltan otras cosas. Entonces tengo que estar conforme y dar gracias por lo que tengo y por lo que no tengo. Amén. Dispuesto y decidido a que con lo que tengo voy a hacer lo que pueda para el Señor. Con lo que tengo voy a intentar dar a conocer el nombre del Señor. Usted hace la pregunta ayer de los motivos principales de los cuales, o los por qué venimos a este mundo. Sí, ya nos salvamos, ¿y ahora qué? Pues tenemos la encomienda de dar a conocer el nombre del Señor. Es una de las partes principales. Es la encomienda de todo aquel que ya recibió a Jesucristo, que conozcan el nombre del Señor, que es sobre todo nombre. Que sepan de la existencia del Yud-Heh-Vav-Heh, la Y, la H, la W y la H. Aquel nombre que Moisés no pudo dar a conocer y que los hebreos y los judíos no mencionan porque le tienen mucho respeto. Y respeto eso también. Pero a nosotros nos fue entregado el nombre. Gracias, Para Jesús. que sea conocido. Aleluya. Jesús vino a dar a conocer el nombre y hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que Él sea conocido. Amén. Eso es lo que significa la palabra voluntad, razón. Hacer conocido su nombre. Porque tiene un compromiso. Dios tiene un compromiso con sí mismo de que todos nosotros conozcamos el nombre. Amén. Amén. Aleluya. Y entonces, si hacemos conocido el nombre, y si hacemos a un lado los miedos, y si hacemos a un lado los temores, y si hacemos a un lado todo eso que dice, ay, es que, ¿y si me muero? ¿Y si me pasa? ¿Y si esto? ¿Y si aquello? No, pues mejor no. Entonces hay que hacer la voluntad de Dios y quitarnos los miedos y quitarnos todo eso que viene a través de ciertas enfermedades, a través de ciertas cosas que nos pasan. Pero si no es el tiempo de Dios, no te vas a ir. Si no es el tiempo de Dios y si no has cumplido con el propósito de Dios, pase lo que pase, no te vas a ir. Por más que quieras. Y si es el tiempo de Dios, hagas lo que hagas, te vas a ir. Sí. Amén. Amén. O nos vamos a ir. Amén. Gracias, Aleluya. Jesús. Gracias, ¿Por qué Jesús. mueren niños, jóvenes, adultos, ancianos? ¿O por qué ancianos tienen más de 120 años y hay jovencitos y niños que mueren? Porque se está cumpliendo el propósito de Dios. Amén. Seas bueno, seas malo, vas a morir. En el tiempo de Dios, hayas aceptado a Jesucristo o no hayas aceptado a Jesucristo. Hay moradas diferentes para los que tienen a Cristo y para los que no tienen a Cristo. Bendito Jesús. Todo eso tenemos que entenderlo. Y tenemos que entender que hay una voluntad encima, muy superior a la tuya y a la mía. Amén. Porque los pensamientos tuyos y los míos no son los mismos que de Dios. Gracias, Porque no es del que Jesús. quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Amén. Aleluya. Y entonces, haz a un lado los miedos, quítate los temores y empieza a reconocer que Dios es por encima de todas las cosas, por encima de tu patrón, de tus padres, Santo de tus abuelos, Jesús. por encima de tus hijos, por encima del trabajo, por encima del negocio, por encima de todo. Él está por encima, porque Él estableció el plan maestro, Él lo escribió.
Él lo estableció para que se cumpla todo al pie de la letra. Jesús. Cuando dice la palabra de Dios que hasta la última coma y hasta la última tilde se tiene que cumplir. Amén. Todo lo que está escrito se tiene que cumplir. Entonces, ¿por qué me peleo yo en contra de la voluntad de Dios? Jesús. ¿Por qué me peleo en contra del plan maestro de Dios? Sino Aleluya. todo lo contrario. Tengo que agradecer por el plan maestro de Dios. Tengo que agradecer por todo lo que pasa en los alrededores. Tengo que dar gracias por mis enemigos. Tengo que dar gracias por los que se enojan conmigo. Tengo que dar gracias por los que vienen y por los que no vienen. Amén. Porque no soy dueño de nadie. Amén. No puedo obligarte a quebrar esa autoridad que Dios te dio de ese libre albedrío. No puedo obligarte a hacer nada. No puedo obligarte a creer. Amén. Pero sí puedo enseñarte lo que dice la palabra para que tú mismo reflexiones y tarde o temprano te llegue el entendimiento, el conocimiento de lo que tienes que hacer o de lo que tenemos que hacer. Y Jesús. si tú estás practicando algo y yo todavía no lo practico, Aleluya. que eso me sirva como unas cachetadas para empezar a practicar lo que tú estás Jesús, practicando. gracias Jesús. Aprende del que ora, Aleluya. aprende del que ora. Santo. Aprende del que predica, porque hay muchos que ya tienen mucho tiempo y ya deberían de ser maestros, dice la palabra, y no lo eres. Gracias Jesús. Predica a tiempo y a destiempo. Lleva la palabra que la necesite, a quien Dios te envíe para que se la entregues. Amén. Gracias, gracias, gracias. Estoy hablando de una semilla que tiene que ser sembrada. Está siendo sembrada en nosotros, pero también podemos ser usados para que Dios siembre una semilla en alguien que no conoce la salvación, en alguien que no ha sido salvo por la sangre de Jesucristo. Eso Dios nos puede usar a cualquiera de nosotros. Vamos a seguir leyendo. Aleluya. Aleluya. La segunda clase de fe, la fe semilla. Es la semilla de fe que penetra en el corazón y se convierte en un árbol poderoso, dadas las condiciones adecuadas. Y luego la tercera clase de fe, la fe del escudo. Es un escudo que defiende al creyente de los ataques del enemigo. Y la cuarta clase de fe es la fe del caballo de la fe. Es el poderoso y agresivo caballo de la fe que el creyente debe tener para vencer en las batallas que tendrá que librar contra el mundo, la carne, el diablo, antes de que su vida terrenal concluya. Esto del caballo de la fe, esto del escudo de la fe, son cosas que Dios pone para que nos defendamos y para ser ayudados en las luchas y en las pruebas. Gracias Jesús. Hay algo que quiero agregar. En muchas congregaciones se enseña que ya aceptaste a Jesucristo y ya no hay nada más que hacer. Tú déjate llevar. Estudia, ora como Dios te dé a entender, ayuna, pero no profundizamos en estos principios bíblicos que están registrados en la palabra de Dios, pero que tenemos que entender para poder practicar. Y al no entenderlos, pues seguimos. Si normalmente somos desentendidos, somos muy cómodos, por eso el hermano Ben está llevando ese estudio de ya me salvé y ahora qué, porque hay una obligación después de ser salvos de hacer algo para crecer nosotros mismos, para llegar a una estatura a la cual somos llamados a crecer, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, hasta la estatura y la plenitud de Cristo. Amén, 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 amén. Estatura quiere decir crecimiento, Gracias Jesús. a la edificación de la iglesia. Aleluya. Un edificio requiere cimiento, requiere material para que se construya un edificio, requiere sea ladrillo, sea block, sea Amén, amén, cemento, amén, sea amén, varilla, Jesús, sea lo que Jesús, sea, se Jesús, necesita para una Jesús, edificación Jesús, de un Jesús, cuerpo, Jesús, aleluya, Jesús. o de una persona, el crecimiento. Por eso menciona que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, hasta la estatura y la plenitud de Cristo. Jesús. Amén. Aleluya. Si entendemos esto, me voy a esforzar por saber, ya hice esto,
¿y ahora qué sigue? Ya recibí la salvación, ¿y ahora qué sigue? Ya me bauticé en el nombre de Jesucristo en las aguas, ¿y ahora qué sigue? Jesús. Ya recibí el bautismo del Espíritu Santo, ¿y ahora qué sigue? Estoy orando, pero estoy orando con entendimiento, hablando con mis propias palabras. ¿Y ahora qué sigue? Orar en el Espíritu. ¿Y ahora qué sigue? Que el Espíritu ore por mí para que interceda con gemidos indecibles. ¿Y ahora qué sigue después de eso? La oración en dolores de parto. Jesús, Jesús, Jesús. Entonces, quiere decir que tengo que seguir avanzando. Tengo que seguir haciendo cosas para que el Señor me abra las Escrituras. Tengo que seguir haciendo cosas para que el Señor literalmente me revele los secretos que están escondidos en Cristo. Sálvanos, Jesús. Pero si no hago nada de eso y nada más llego y me siento a una iglesia y espero que el que vaya a predicar haya pagado el precio de oración, de ayuno, para ver qué me cae a mí, para ver qué me llega, a ver qué cacho, pero yo no estoy haciendo nada. Amén. Porque la iglesia tiene la obligación de orar por el que va a predicar, para que el que predique sea usado por el Espíritu de Dios y sea enviado la palabra con fuego. Amén. Para que llegue, para que penetre, para que quede, para que calcine, para que levante, para que se levante y el fuego provoque que los demás se incendien. Aleluya. Pero es el fuego del Espíritu de Dios el que tiene que llegar a usted. Jesús. Pero usted tiene que hacer su trabajo como congregación. Amén, aleluya. Tiene que pagar el precio para que la palabra llegue bien cocinada. Porque si se la doy mal cocinada se va a enfermar. Amén, aleluya. Si le doy el pan crudo se va a enfermar. Gracias, Jesús. Y entonces la mayoría de las congregaciones, como no han sido enseñadas, Aleluya. llegan y se sientan y a ver Gracias, Señor. qué me cae. A ver qué me... Bendito Jesús. Y luego soy muy exigente porque no se sintió nada, la presencia no esto, no lo otro, no sentí nada, pero es tu obligación. Aleluya. Trabajar por la palabra, trabajar para que la palabra sea soltada por parte del Espíritu de Dios usando a la persona que va a predicar. Amén. Amén. ¿Cómo puede ser posible que salgas indiferente de que no sentiste nada, de que no pasó nada, de que no me llegó nada? Es tu culpa, no es culpa del predicador. Aleluya. Porque no estás pagando el precio por la palabra que va a ser impartida. No estás pagando el precio por la palabra que tiene que ser cocinada antes de ser soltada. Entonces, si no estás orando por el que predica, si no estás orando por el que alaba, si no estás orando por ellos, ¿cómo puedes esperar Bendito Jesús. un alimento fuerte? Un alimento que te Santo. nutra, un alimento que te llene, Amén. Amén. Aleluya. un alimento que te satisfaga. La escucho, hermana Adriana. Me enseña que cada individuo Sí. debemos hacer el trabajo del sacerdote. Amén. Primero orar por mí Sí. para que el Señor haga en mí, Amén. me quite, me perdone y luego después por los demás. Así igual para recibir la palabra, o sea, cada uno tenemos que orar primero por mí. Trabaja mi tierra, Señor, quita la dureza, quita todo lo que estorba, para que la semilla de tu palabra caiga en buena tierra. Quiero ser esa buena Amén. tierra. Amén. La mayoría de las congregaciones, mis hijos, no oran por sus líderes. No oran por los de la alabanza. No oran por el que va a predicar. Y no digo el día de la predica, sino porque somos una congregación, somos una familia, somos una hermandad. Amén. Y entonces llego y me presento como cuando íbamos a la iglesia cotidiana. Amén. Y luego sales sin que te haya llegado la palabra, sin que te haya llegado el Espíritu, sin que te haya llegado nada, y le echas la culpa al predicador. Y le echas la culpa a los de la alabanza porque no cantaron la que te gusta. Pero tú, ¿qué hiciste para que Dios derramara
de su presencia, para que Dios te abriera las escrituras. ¿Qué hiciste? ¿O qué estás haciendo? Cada vez que vas a la iglesia o cada vez que te congregas, ¿qué estás haciendo para que eso suceda? Jesús. ¿Por qué no tienes revelación de la palabra? Aleluya. ¿Por qué no se te abren las escrituras? Aleluya, bendito Jesús. Santo. ¿Es culpa del que está predicando o es culpa tuya? Aleluya. ¿Por qué no entienden las escrituras? ¿Es culpa del que está predicando o es culpa tuya? Nuestra culpa. Sí, porque hay que pagar un precio Amén. por la palabra que está siendo impartida. El que está predicando ya está estudiado, ya trae la palabra, pero si no se te abre, Amén. Santo. Aleluya. la gran mayoría de las veces sale sin haber entendido gran cosa de la palabra. Es que la semilla no está encontrando una tierra trabajada. Entonces, ¿cómo puede caer la semilla en buena tierra si no trabajamos nuestra tierra, la tierra de nuestro corazón? Encuentra un corazón duro. Cuando vienes a la tierra iglesia, dura. se supone que tienes que venir orado o orar lo suficiente. Eso es doblar rodillas Gracias, Jesús. Amén. para arar la tierra. Amén. Amén. Pero ya vienes cuando está la prédica Santo, bendito Jesús. y luego quieres revelación y luego quieres palabra y luego quieres profundidad en la palabra. ¿Cuándo? Aleluya. ¿Cómo? ¿Cómo la vas a recibir si no estás pagando el precio? Gracias. ¿Cómo la vas a recibir si no eres una persona de oración? Aleluya. No eres una persona que está en todo el servicio para que Dios, en su misericordia, te envíe semillas de revelación. Amén. Aleluya. ¿Cómo puedes estar pidiendo los misterios que están escondidos en Cristo gratis, Santo. sin pagar el precio? Aleluya. Bendito Jesús. Aleluya. Y luego te vas al estudio del tabernáculo y te vas a dar cuenta que cada mueble tiene que hacer cierto sacrificio para que te sea entregado, revelado, una porción mayor de sangre, una porción mayor del Espíritu, una porción mayor de la palabra, una porción mayor de las aguas de su palabra, una porción mayor de oración, una porción más de la luz de su palabra, una porción más del pan de la palabra, una porción más de la gloria Kabod y la gloria Shekinah que están en la parte de arriba. ¡Ey! ¿Cómo? ¿Cómo? Si no estás pagando el precio, quieres todo gratis. Jesús. Aleluya. Es que no entendí nada, hermano. Es que pregúntate tú mismo, ¿cuánto estás orando? ¿Cuánto estás alabando al Señor? Gracias, Jesús. Gracias, Porque puedo llenar Jesús. libros y libros, cuadernos y cuadernos y cuadernos y no entendí nada. Gracias, Jesús. Puedo tener mis cuadernos llenos de la palabra. Sí, hermano Adrián. Ya recibí palabra, Aleluya. pero si no soy hacedor de la palabra, Amén. no voy a entender. No se va a convertir en un cerco Aleluya. de fuego dentro de mi corazón. No sé si me estoy explicando, mis hijos, pero yo Aleluya. encuentro una iglesia muy acomodada, muy al estilo de Estados Unidos, de que refrigeradores llenos, todo en abundancia, tirando comida por todos lados, desperdiciando. Así nos pasa en las iglesias. ¿Qué cantidad de palabras no nos entrega el Señor por todos lados? No nada más en esta iglesia, porque vemos y escuchamos del mismo mensaje de otros predicadores y nos llamamos y nos da y nos da y nos da y nos da, pero no ponemos por obra nada. Amén. Sí conocemos mucho del mensaje, pero no tenemos nada de práctica. Tenemos todos los estudios por internet y leo y estudio y ¡ay! Me maravillo de todo lo que está ahí. Y luego, ¿qué hago con lo que estoy viendo, con lo que estoy estudiando, con lo que estoy recibiendo? ¿A dónde se va todo eso?
Es como la comida que metemos al refrigerador, esperamos a que se eche a perder para tirarla. Guárdala, es que sí, y luego pasa una semana y ya te das cuenta de que ya no sirve. Es lo mismo. Es lo mismo. La leche, el pan, la verdura, la fruta. Sí, la metes a refrigerar y luego nada más para tirarla. Porque ni siquiera te acuerdas, tienes tanto que ni te acuerdas que tienes suficiente. Y entonces, todo lo que el Señor nos da en las prédicas, todo lo que el Señor nos regala en las prédicas, ¿qué hacemos con lo que el Señor nos da? ¿Qué estamos haciendo? ¿O de qué manera estamos orando para que el Señor nos provea y nos dé suficiente como para llevarle a ese alguien parte de lo que nos dio como alimento? Ya lo mascamos, ya lo procesamos, ya lo meditamos, o nada más estamos yendo a las iglesias como cuando íbamos a la iglesia católica. Acto de presencia, para que vean que sí fui, pero lo demás no pasó nada. Salíamos y éramos maldicientes igual en la otra iglesia. Salíamos y nos íbamos a los bailes de ahí. Salíamos y nos íbamos a adulterar. Salíamos y nos íbamos a hacer lo malo. Aquí a lo mejor pasamos el baile, no sé, pero salimos igual. Porque no entendí nada. No se me abrían las escrituras. ¿Por qué? Pregúntese, ¿por qué las escrituras no se abren? ¿Será que no estoy haciendo algo que tengo que hacer? ¿Será que me he vuelto conformista? ¿Me he vuelto tradicional? ¿Me he vuelto, no sé, cotidiano en las cosas que hago? Como cuando voy al trabajo por inercia y regreso, voy y vengo, hago las mismas cosas rutinarias de todo el día, lo mismo, me levanto, me preparo, me baño, esto, lo otro, y luego me voy a trabajar, regreso a trabajar, hago esto, rutina. Pero Sí. a veces aún en el trabajo, aunque sean las mismas cosas, el Señor pone algo diferente. Aleluya. Amén. Y lo pone a hacer algo diferente. Amén. Esa cosa única o pequeña, ya el Señor puso algo diferente en ese día. Y en Yo la le iglesia, digo, gracias, Señor, amén, por lo que tú pones, y en el estudio, que tengo que hacer. y en la palabra, y en su presencia, y en su sangre, y en su nombre. ¿Qué estoy haciendo yo para que el Señor provoque algo diferente? ¿Me he vuelto rutinario? ¿Conformista? ¿Ya no le pongo atención al estudio de la palabra? ¿Ya no me llena como antes? Ya el Espíritu de Dios, ay, se quedó, hasta ahí llego, yo ya no más. Ya no quiero más. Con eso está bien. Y luego muchos me van a decir, es que es conforme a la capacidad del hermano, de cada uno de nosotros. Y el hermano Belmeni decía, bueno, pues es que la capacidad se puede aumentar. Si estoy decidido, si quiero, eso que alguien más despreció, eso que alguien más tiró, que no quiso usar, Dios me puede entregar esa porción de aquel que escondió el talento. Dénselo a quien más tiene. Jesús. Y al que no tiene, quítele lo que no tiene y échelo a las tinieblas de afuera. Aleluya. Era salvo ese que Quítenle lo que desperdició. despreció el talento, ¿era salvo o no? Sí.
Sí, Amén. Entonces sí se pierde la salvación. Sí. sí. A las tinieblas de afuera. Las tinieblas de Gloria a Dios. Bendito Dios. Esto está como para reflexionar, mis hijos. Amén. Porque se está viendo demasiada indiferencia en las iglesias. Amén. Se está viendo demasiada tibieza. Se está viendo demasiado conformismo. Se está viendo demasiado cosas rutinarias. Asistes por asistir, pero ya no tienes ese fuego. Ya no tienes eso que tenías cuando venías a la iglesia. Cuando tenías esa parte de haber sido salvo, de haber conocido a Jesucristo. No tienes eso. Se perdió. ¿Dónde se quedó? Y ahora me pregunto, ¿en dónde está tu fe? Y ahora me pregunto, ¿en dónde está mi fe? Ahora te respondo y tú respóndeme. Mi fe en Cristo la deposité. ¿Tu fe en dónde la dejaste? ¿En dónde la perdiste? ¿En el desánimo? ¿En la tibieza? ¿A quién se la entregaste? ¿A quién se la entregaste? ¿En dónde la dejaste? Para que metas reversa y regreses por ella. Si es que te acuerdas dónde se quedó. ¿Qué sucedió? Que la indiferencia llegó. ¿Qué sucedió? Que la tibieza te ganó. ¿Qué sucedió? Que ya no tienes ese fuego. ¿En dónde se apagó? ¿Cómo se apagó? ¿Quién lo apagó? Aleluya. Sé que es fuerte, mis hijos, pero es algo para reflexionar. Me he vuelto reflexivo porque si algo Dios me permite es sentir ciertas cosas de la congregación. Siento ese conformismo de decir, no pasa nada. Sí pasa. Siento esa parte de indiferencia, de decir hasta aquí está bien, ya no quiero más. Pero si eres y estás en la iglesia de la esposa, el mensaje de la esposa, eres llamado a algo más que lo que puedas estar percibiendo como suficiente para ti. El estudio de la palabra es muy importante. Tengas tiempo o no tengas tiempo, date tu tiempo para estudiar. Agárrate esos minutos importantes que sirven para estudiar. Duérmete con la palabra de Dios escuchándola, no importa. El subconsciente va a hacer su trabajo. Se va a grabar la palabra dentro de ti. Cuando la necesites, Dios las va a utilizar, la va a sacar a flote. Sube, pozo, sube. Va a venir la palabra que necesitas para la persona adecuada, en el momento preciso. Aquella persona que lo necesite te va a usar a ti para dársela. Gracias, Amén. Jesús. A mí no me necesitas, necesitas a Dios Amén. y su Amén. palabra Amén, aleluya. y su espíritu Gracias, y su Jesús. sangre y su nombre. Todo eso lo necesitas tú y lo necesito yo. Amén. Y entonces, ay, Padre Santo, vamos a continuar. mis hijos. Gracias, Jesús. Aleluya. Voy a seguir leyendo. La semilla de fe debe plantarse en el corazón del creyente. Y luego, esta misma semilla tiene que descender a la muerte de Jesús y resucitar con nuevo poder y gloria. Aleluya. Es la semilla que tiene que dar tarde o temprano algo o algún tipo de fruto, si es que es regada correctamente, si es que ha recibido el calor del sol en esa tierra donde fue sembrada y las lluvias que necesita de la palabra para que tarde o temprano esa semilla, la cáscara se rompa y salga algo hacia arriba y salga
algo hacia abajo. Hacia abajo es la raíz y hacia arriba es el tallo. Amén. Amén. Voy a continuar. La semilla de la fe debe plantarse en el corazón del creyente y luego descender a la muerte de Jesús y resucitar con nuevo poder y gloria. Mientras la semilla se encuentra en lo más profundo, en el inconsciente del corazón, el creyente debe levantarse cada día para Orar. mañana, al rato. Ay, cuando tenga tiempo, Señor, es que ando bien ocupado, no te imaginas. Tú sabes, tú me conoces, tú conoces mi corazón, Señor, que sí quiero, pero esa oración nunca llega. Ese tiempo para Dios nunca llega. Santo. Entonces, lo postergamos y lo postergamos y lo postergamos. Y cuando Dios nos lleva a alguien para hablarle del Señor, aquello que deberíamos de obtener, no lo obtenemos porque no hubo el respaldo de la oración, el respaldo de estar arando la tierra para que la semilla siga cayendo, para que la semilla siga recibiendo las aguas de la palabra, para que la semilla siga recibiendo el sol de justicia sobre él, para que la semilla siga recibiendo todos los nutrientes que tiene la tierra, para que se rompa la cáscara, salga la raíz y el tallo empiece a brotar. El creyente debe levantarse cada día para orar, estudiar la palabra de Dios y servir al Señor. Orar, estudiar y servir al Señor. Cada noche debe acostarse confiado en la gracia, la misericordia y el poder protector del Señor, creyendo que Él va a suplir las necesidades, creyendo que Él te va a levantar al día siguiente a pesar de los pesares, porque todavía no se ha cumplido el tiempo en que te vayas con el Señor. Entonces un día el Señor lo pondrá en una situación que revelará exactamente cuánto ha crecido su semilla de fe. Es una semilla, o en esta semilla, o en una semilla está contenida la planta entera, todo. Así también en una semilla de fe está contenido el árbol espiritual de la confianza de Dios, que produce raíces de creencia y ramas de confianza y el fruto maduro de la fe. Es un fruto que es algo diferente al don que hemos recibido. El inciso C dice manifestación de la estatura de la semilla de fe. Aleluya. ¿Qué es la palabra manifestación? Es como de lo invisible a lo visible, ¿no? Algo se deja ver. Sí, de lo invisible a lo visible. Amén. ¿Es algo así, no? Sí, Sí. amén. ¿Sí o no? Sí. Sí, amén. ¿Se parece esa palabra o no? ¿O el ejemplo que acabo de dar? Entonces vamos a continuar. Dice, manifestación de la estatura de la semilla de fe. El orgullo puede hacer que los creyentes piensen que soy bien espiritual. No, hombre, no hay nadie como yo. Yo tengo una fe, hermano. Esta sí es fe, no comparada con otras. No tengo nombre. Si desde antes de ser cristiano tenía una fe tremenda, imagínense ahora que soy cristiano. No se le acaba con mi fe, hermano. ¿Eso qué es? Orgullo. Quiero presumirle que soy bien espiritual y tengo mucha fe. El orgullo puede hacer que los creyentes piensen que su fe ha crecido mucho más de lo que realmente es. Pero la palabra de Dios revela que tanto las semillas naturales como las espirituales crecen por etapas. El ejemplo
que la palabra de Dios usa para describir el crecimiento espiritual gradual es la planta de maíz. Este producto, mis hijos, por si no sabían, el maíz es mexicano. El maíz. Entonces, tenemos que entender esta planta porque la conocemos. Se da muy bien en nuestro país. Se cosecha muy bien en nuestro país. Hemos visto, comemos Jesús. este producto muy seguido. Tortillas de maíz, elotes, esquite, sopa de elote, crema de elote. Entonces, conocemos el producto, pero no lo hemos analizado desde el punto de vista de una semilla, porque tiene varias etapas. Porque esto, a simple vista, cuando la mazorca es joven, no se puede sembrar, porque no tiene la madurez suficiente para producir, para hacer que crezcan mazorcas o maíz, tallos de maíz, para dar nuevos elotes o mazorcas. Vamos a ver. Aleluya, bendito Dios. Porque la tierra de sí produce fruto. De por sí produce fruto. Primero, hierba. Luego, espiga. Después, grano lleno en la espiga. En el mundo natural, una semilla viva debe ser sembrada en la tierra y morir antes de poder reproducirse. La primera manifestación visible de la nueva vida de una semilla de maíz se presenta en forma de una pequeña hoja verde que atraviesa la corteza terrestre. ¿Por qué sabemos que este maíz va a empezar a dar o va a empezar a producir? Porque estamos viendo que algo ya salió de la tierra, pero la parte de la raíz no la estamos viendo. Pero suponemos que en base a lo que está saliendo hacia arriba, algo está creciendo hacia abajo, porque si no, no podría estar saliendo esa parte hacia arriba. La raíz representa al crucificado y las hojas al resucitado. Aleluya. Aleluya. Vamos a continuar. Una pequeña hoja verde que atraviesa la corteza terrestre. A medida que la planta crece día y noche, finalmente produce mazorcas de maíz inmaduras. En esta etapa de crecimiento, el maíz se puede comer. Sin embargo, no tiene la capacidad de reproducirse si se planta en la tierra. Se fija que el elote no lo podemos comer, pero no lo podemos plantar. Si lo plantamos tierno, no se va a reproducir. ¿Está claro? Amén. ¿Sabía eso usted? ¿Sí? Yo no. Yo no. Yo tampoco. ¿Usted lo sabía, no? Sí, pero no lo había analizado en su totalidad. Yo ni siquiera por aquí me había pasado de... Yo sí me los he comido, tiernitos y muy ricos y todo, pero no sabía que no se podían sembrar porque no se reproducen. No tenía la madurez, porque tiene que estar seco. Es la mazorca la que se reproduce después de pasar de tierno a maduro y luego esperar a que se seque para desgranarlo y para poder sembrarlo. ¿Sí, hermano Manuel, escucha? Es más difícil verlo en los árboles que tienen frutos, Amén. que traen la semilla dentro, pero es el mismo principio. Amén. Nada más que nomás porque no se ve o no se alcanza a entender.
Pero todo fruto que es cortado fuera de tiempo, la mayoría muy verde, debe de estar a 3/4 mínimo para que pueda reproducir. Si lo cortas antes, aunque ya está el fruto grande o no está en su tiempo de maduración, Amén. no genera nueva vida, No se reproduce. no se reproduce. Esa es Aleluya. la mayoría. Pues fíjese que es algo que estoy aprendiendo también yo. Porque literalmente no, como seres humanos, si usted se fija, nos comemos las cosas, pero nunca analizamos Amén. cómo se produjo, de dónde viene, para qué sirve, si se siembra o no se siembra. Nunca lo había analizado, yo nada más me los comí. Si viene una rama, si viene una semilla. Sí, Sí. eso es interesante analizarlo, porque aquí pueden venir muchos maíces que no producen, porque no se pueden sembrar, están tiernos. Esto me habla del tabernáculo, mis hijos, de los niños espirituales, de los jóvenes espirituales, de los adultos espirituales y de los ancianos espirituales. Amén. Amén. Los que pueden producir son los adultos, Amén. son la mazorca que puede ser sembrada. Los maduros. Amén. No, estoy hablando de maduros y adultos en cuestión del tabernáculo. Pero vea cómo las etapas en todo ser humano, en las plantas también se puede ver, sobre todo en las que dan fruto, estas etapas de cada una de ellas y de cada uno de nosotros. Lo escucho, hermano. Por ejemplo, hay muchas plantas que se tienen que exactamente, así como el maíz, nomás porque el maíz en la misma mazorca que se come uno, Sí. tierna y que sabe tan sabroso, Amén. se sabe que se tiene que dejar secar. Sí. Pero hay otro tipo de plantas que para obtener semilla tienes que dejarla que brote, que se eche, madure el fruto y pase y dé flor y dé la semilla en la flor. Amén. Por ejemplo, yo lo planté, una de ellas es el cilantro. Yo decía, pues ¿de dónde sale? Si yo lo veía de cierto tamaño, decía, pues ¿quién la genera? ¿De dónde? Amén. ¿Cómo? El rábano es otro. Aleluya. O sea, no es por injerto, es por semilla, pero ¿de dónde? Amén. Y Dios me mostró cuando lo hice de que unas se me quedaron ahí, pero fue para enseñarme de que Tenían que le echar salió flor y semilla. y semilla Amén. después de la flor. Amén. Que tienes que pasar un proceso a veces De maduración. de duro, no sé, o sea, de bastante tiempo. Es que ya está bueno para comer, pero cuando pregunté, pues, ¿de dónde sale la semilla? ¿Cómo Amén. esta gente me vende una semilla si yo lo planté y ya lo saqué y me lo comí? ¿Es artificial o qué pasó? Aleluya. Varias cosas dije, y el jitomate, la semilla y me da más fruto, adentro viene, pero ¿y en este? ¿De dónde salió? Cosas de las cuales tenemos que aprender, mis hijos. Porque las cosas que obtenemos nos las comemos por comérnoslas sin analizar todo lo que hay detrás Sí. de ese producto. Esas En cuestión son de tres alimentación. cosas. La cebolla también, hay dos formas de generarla, pero Aleluya. ella utiliza y avienta su semilla, Amén. pero desconoce uno lo que es cebolla, cilantro y rábano. Hasta ahorita lo único es que Aleluya. La zanahoria. la zanahoria también. Hay que estudiar algo de eso, mis hijos, para poder entender un poquito más la palabra de Dios, ¿eh? Porque si hablamos a aquellas personas que no entendemos, no vamos a entender esto. No nos vamos a ir a la profundidad de lo que la palabra de Dios está tratando de enseñarnos. Entonces sería cuestión de introducirnos un poquito más en el entendimiento de esto que Dios nos está tratando de enseñar, para poder entender la madurez del cristiano, la madurez de aquel que puede producir después de pasar de tierno a maduro.
donde puede ser sembrado. ¿A Jesús lo sembraron o no? Amén. Sí. Sí. O sea, Y han producido cantidades, pero sí. Sí, hijo, lo escucho. Dios nos da una semilla de fe. Hay mucho tipo de semillas, pero dijera, nos da, vamos a decir, el del control o dominio propio, en Amén. un sentido. Lo siembra. ¿Qué hice? ¿Me lo comí antes de tiempo? ¿O permití ser, lo crecí, lo cuidé? Hasta que se creció y se maduró. ¿Cómo me lo como antes de tiempo? En vez de tener el dominio propio, me agarro a golpes con todos. En un sentido, Aleluya. hay una comparación. No por nada el nombre de Dios menciona la prudencia. Entonces, aquí, ¿cómo es? Dice, pero se te va a echar a perder. No. Si cuido y mantengo el equilibrio, voy a crecer hasta que se maduró la semilla de fe de control en mi vida. Aleluya. Y eso me hace, Dios hace que mi vida en eso sea controlado, el enojo, sea controlada eso que no puedo tener control. Yo lo estoy poniendo en el enojo, pero puede ser en cualquier otra cosa. ¿Sí? Y viene y da fruto. Entonces ya tengo la prueba de un grano de control en el área que la hubiera aplicado a mi vida: adulterio, fornicación, enojo, ira, contienda, ¿sí? En cualquiera. Pero si lo cuido hasta que Dios obtenga el control, ¿sí? O hasta que yo esa parte la siembre o el espíritu sea lleno del espíritu, entonces puedo dar el testimonio, puedo dar de comer de ese fruto y plantarlo en otra persona. Pero ya tengo la semilla madura, o la planta crecida, o el fruto de haber estado cuidando. Y es que, Señor, se me quería salir el cachetear a mi hermano. Pues agarro otra vez el ingrediente que necesito porque me falta más nutriente. Pero estoy cuidando la planta. Si la descuido, no se puede. Es que no tengo dominio, no. Es que eso no me gusta cuidarlo. Estoy descuidando mi planta. Le hago una pregunta. ¿La imprudencia es un fruto o no? Sí. Sí. De un árbol que no... No bueno, que no es bueno. Entonces no dice la palabra de Dios que el Señor ya tiene el hacha Amén. Sí, amén. para cortar. Amén. ¿Cuántos de nosotros no somos imprudentes? No me lo digo. ¿Cuántos de nosotros hablamos ¿Y cuántos sí somos? sin que nos pidan opinión? ¿Cuántos de nosotros ni siquiera lo estoy metiendo en la práctica y usted entra en la práctica? Aleluya. Eso es imprudencia. Cuando no le estoy preguntando su opinión, por X, y hay algo muy natural dentro de usted o de nosotros, que brinca, que salta, que habla, que opina, que quiere componer el mundo, porque está viendo las cosas a su manera. Pero la persona que está haciendo ni le está pidiendo su opinión, ni le está pidiendo su consejo, ni le está pidiendo que componga su vida. Y entonces, dentro de mi imprudencia, sale el fruto de ese árbol y quiero componerle la vida a todo el mundo y quiero que hagan lo que yo digo
Porque así lo veo yo. No quiere decir que esté mal, pero estoy siendo imprudente. Estoy llegando a destiempo, estoy llegando como esta mazorca que no has terminado de ser mazorca. Estoy inmaduro. No he terminado de madurar y Elote entonces tierno queriendo ya. suelto, sí. El lote tierno queriendo Queriendo ser más ser maduro y que maduren los demás, siendo que no le están pidiendo al elote tierno que opinen sobre las otras mazorcas. ¿Me expliqué? Amén. Sí, hermanita, sí. En lugar de ir al Señor, que Él es el que puede arreglar Sí. y hacer en todo, en toda situación y en toda persona. Por eso Dios pone en su nombre, en la última letra, la prudencia. Cosa que la gran mayoría de nosotros, los seres humanos, no tenemos esa letra. Queremos componerle el mundo a todo el mundo. Queremos solucionarle los problemas a todo el mundo. Y queremos que hagan lo que nosotros decimos que sea. No sé si es por experiencia o por opinar o porque ya tuve el mismo problema o ya me pasó a mí, pero nadie escarmienta en pellejo ajeno. Entonces, no me están pidiendo. Hay gente que quiere ser escuchada. Me tocó esta semana pasada. Nada más quiere ser escuchada. El joven que le digo que llegó con esos pensamientos de, ya se los platiqué, ¿sí? Okay. Sí. Llegó con esos pensamientos de que todo el mundo lo quiere matar, de que todo el mundo lo quiere menospreciar, de que todo el mundo, y nada más porque es medio tartamudo y que va, y entonces le dije que todo lo que, malos pensamientos que traía, pero después de que me pidió la opinión, lo escuché, y es que mi hermano, y es que el trabajo, y es que esto, y es que hice aquello, y es que traía. Ahora estoy viviendo solo y compré una troca, pero no la uso, que pues, se aventó un buen rato. Usted llegó cuando estaba allá yéndose. Entonces, cuando me pidió la opinión, empecé a decirle que eso estaba literalmente equivocado, que todo lo que él estaba pensando estaba dentro de él y que él mismo se estaba haciendo menos. Después de que me escuchó, se fue muy tranquilo, pero al día siguiente regresó y me dio las gracias. ¿Por qué piensa usted que me dio las gracias? Cuénteme, así rápido. Te lo escucho. Porque lo escuché. Porque le permití desahogarse, hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Eso fue lo que a él le importó, no lo que le aconsejé. Dijo, ahora sí ya descansé, ya me siento más tranquilo. Gracias por escucharme, me dijo. Busca a Dios. Moisés era tartamudo y Dios lo usó. Pero eso que le estoy contando es cuando ya me dio chance y me pidió la opinión. Tuve esa gracia de parte de Dios de escucharlo y no empezar a bombardearlo. No lo hice, gracias a Dios. Porque si tenemos esa imprudencia todos, todititos. Queremos componerle el mundo a todo el mundo y el de nosotros nunca lo componemos. Amén. Porque no nos vemos en defecto, porque tenemos la viga y no vemos. ¿Podemos continuar? Jesús, gracias. Gracias. Una pequeña hoja verde que atraviesa la corteza terrestre. A medida que la planta crece día y noche, finalmente produce mazorcas de maíz inmaduras. En esta etapa de crecimiento, el maíz se puede comer, sin embargo, no tiene la capacidad de reproducirse si se planta en la tierra.
La planta de maíz debe seguir madurando hasta que cada grano de la mazorca contenga vida procreadora. Entonces, si un grano de mazorca madura se planta en buena tierra, se nutre adecuadamente, reproducirá otra planta de maíz, tal como hizo la semilla progenitora. Esta semilla, que ya está madura, que puede ser plantada, y que si es plantada en una buena tierra, va a producir otra semilla. O va a producir mazorcas y más semillas. O sea, ¿de esta semilla va a salir nada más una semilla más? No. Es un Van a lote salir completo. muchos celotes. Estoy dándole el principio de que cuando el Padre sembró al Hijo, se reprodujo Amén. y se sigue reproduciendo Amén. y se sigue reproduciendo y se sigue reproduciendo. Si usted se siembra cuando esté maduro, se va a reproducir. ¿Qué me dice esto? Que hay demasiada inmadurez en nosotros Amén. y que no nos hemos reproducido. Amén. Queremos reproducirnos, pero no nos hemos reproducido. Tenemos el deseo de crecer, Amén. pero estamos inmaduros. Amén. A pesar de estar viejos, sí. A pesar de tener casi 80, sí. Entonces, ¿estamos en buena tierra? Sí. Bueno, ¿hay buena tierra? Sí, porque la estamos despedregando, le estamos quitando los espinos, está, o sea, que la semilla caiga en buena tierra y no a un lado del camino, pero todavía no producimos. Si un grano de una mazorca madura se planta en buena tierra, se nutre adecuadamente, reproducirá otra planta de maíz, tal como lo hizo la semilla progenitora. Aquí quiero que vean, las semillas espirituales siguen el mismo patrón de crecimiento que las semillas naturales. La primera manifestación visible se presenta en forma de una humilde brizna. Luego, a medida que la fe crece, produce una espiga inmadura que nutre el corazón del creyente. Solo cuando la fe madura posee la vida y el poder para crecer al ser depositada en el corazón de otro creyente. Ahí es donde nos vamos a reproducir. ¿Cómo puedo sembrar una semilla en el corazón de otra persona? ¿Cuál sería, aparte de la palabra? Porque la palabra es parte de lo que debemos sembrar. Testimonio. El testimonio. ¿A cuántas gentes nos da vergüenza dar el testimonio? Amén. Entonces, no estamos sembrando algo en alguna persona para que se salve. Esa semilla de seguridad, de creer que si lo hizo conmigo, lo puede hacer con alguien más. Porque yo siendo la peor persona, de mayor calaña, de peor carácter, de lo que usted quiera, lo peor de lo peor, pudo conmigo, me salvó. Pero si no doy mi testimonio de dónde el Señor me sacó, es como que tengo que empezar para que la madurez
siga creciendo, porque esa parte ya tengo la seguridad de lo que Él hizo en mí. ¿Cómo se sembró en mí o no está sembrado en mí? Gloria a Dios. Para terminar. Eso es lo que le dije a Ramón. No escuché, hermano. Cuando me dijo Ramón que no sabía para dónde se le iba el dinero, Oh, no sé. también le di mi testimonio. ¿En dónde lo está? Amén. Y él lo ha visto. Amén. Así de que el Señor sabe Y ellos trabajar en él. le vencieron. Aquí hay dos cosas importantes para terminar. Y ellos le han vencido por la palabra. Está en Apocalipsis, del testimonio. Aquí hay dos cosas. Está el testimonio del Urim y del Tumim y el testimonio propio. El testimonio del Urim y del Tumim te va a decir: dile de dónde te saqué, dile de lo que te rescaté, dile dónde andabas y lo que hacías y cómo mi misericordia te tiene el día de hoy sirviéndome, alabándome, honrándome, buscándome. Eso es lo que Dios quiere, el testimonio del testimonio, para que entiendan quién es Dios. ¡Aleluya! Eso. Y ellos le han vencido por la palabra del testimonio. Sí, hermana Adriana. Y me lleva la porción de la palabra de la esposa. Cuando fue a buscar ¿A su marido? a su marido. ¿Quién es tú? Y no ¿Marido? ¿Cómo les dio es? su testimonio, pero les dio el testimonio del marido. De lo que él era. Y ya a las que escucharon, Amén. querían Se enamoraron de él. conocerlo, Amén. ¿Qué es tu amor? querían correr a buscarlo. Entonces, ¿es importante hablar del testimonio propio? Porque cada uno somos diferentes. A cada uno Dios nos rescató de alguna parte donde estábamos equivocadamente fuera de los caminos de Dios, fuera del servicio de Dios, fuera de la presencia de Dios. Y Él con su misericordia nos alcanzó, nos trajo y nos salvó y nos metió al camino. Eso. Pero el testimonio del Urim y del Tumim dentro de mí, que me va a decir: dile, háblale, dile de dónde te saqué, dile cómo te rescaté, dile lo que hacías y cómo en el justo momento llegué, se te abrió el entendimiento y te salvé. Eso es parte de lo que usted y yo necesitamos para que gente conozca, sea salva, venga al camino, reciba a Jesucristo, entre al camino y empiece a hacer el: ya me salvé y ahora ¿qué sigue? Denle un aplauso fuerte al Señor, porque aquí termina. ¡Aleluya! Gracias, Jesús. Le dejo su lugar a mi hermanita Adriana. Aleluya.